Hola amigos, estoy muy feliz de darles la bienvenida nuevamente a mi canal. El día de hoy les mostraré otra de mis estrategias para operar con opciones binarias en Corex. En esta estrategia usaré los indicadores Parabolic y Awesome Oscillator. Además, si quieren ser parte de mi grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. No olviden suscribirse a mi canal, dejar likes y escribir comentarios. En este vídeo voy a mostrarles mi trading empezando desde $15. Mi objetivo es alcanzar un depósito de $7,000. Voy a operar basándome en análisis técnico y en dos indicadores, Parabolic y Awesome Oscillator. Parabolic está representado directamente en el gráfico y Awesome Oscillator en la parte inferior. Asegúrense de ver el vídeo hasta el final, especialmente si no han intentado operar con este método. Vamos a echar un vistazo al gráfico y buscar un punto de entrada. Tenemos una tendencia alcista y el precio se ha estado moviendo dentro de un canal horizontal últimamente. Además, el precio ha roto la frontera superior por segunda vez. Por lo tanto, es posible que el gráfico suba más. El punto parabólico nuevamente aparece por debajo del gráfico, lo que indica la continuación de la tendencia. El histograma de Awesome Oscillator está por encima del nivel 0 y nuevamente aparece una barra verde. Esto también indica la continuación del crecimiento, por lo que entro en una operación de $15 al alza. El tiempo de la operación es de 2 minutos. Vemos que el precio continuó su crecimiento, por lo que cerramos en positivo. Luego el precio rompe el nivel de resistencia y sube aún más. Hemos tenido una hermosa tendencia alcista con un crecimiento gradual y pequeños retrocesos. Estoy esperando a que el punto parabólico aparezca nuevamente debajo del gráfico. En Awesome Oscillator aparecen varias velas verdes, así que vuelvo a entrar al alza con un monto de $28 y un tiempo de 1 minuto. Y 1 minuto después veo que el precio ha subido desde mi punto de entrada, por lo tanto hemos ganado nuevamente. A continuación, el escenario de la operación anterior sigue siendo relevante. Vemos que el nuevo pico en el histograma es más alto que el anterior, lo que indica un fortalecimiento de la tendencia. Por eso espero que el precio siga subiendo y coloco $52 a 1 minuto. Después de 1 minuto vemos que mi escenario se ha justificado y hemos ganado de nuevo. Observamos que el crecimiento del gráfico continúa y que el indicador parabólico está demasiado cerca del gráfico, lo que podría indicar un debilitamiento de la tendencia. Además, hay más velas rojas en el Awesome Oscillator. Sin embargo, todavía se muestra claramente una tendencia alcista. Por lo tanto, para asegurarme, entro en una operación de 2 minutos para que incluso en caso de una pequeña corrección o consolidación, el precio tenga tiempo de subir desde mi punto de entrada. El monto de la transacción es de $97. Vemos que mi escenario ha funcionado y hemos obtenido ganancias. Ahora los puntos del parabólico se dibujan sobre el gráfico, lo que señala una corrección en el mercado. Las velas rojas del Awesome Oscillator son mucho más pequeñas que las anteriores, lo que indica un debilitamiento de la tendencia más significativo que antes. Y si miramos los últimos 3 picos del histograma, todos son más bajos que el anterior. Creo que es un buen momento para tomar una posición a la baja. Por lo tanto, entro en una operación de venta en una vela roja larga que ha aparecido con un monto de $182 durante 2 minutos. Vemos que el precio muestra una pequeña disminución, lo que fue suficiente para que ganáramos. Vamos a ver qué pasa a continuación.
El histograma bajó por debajo del nivel 0 y empiezan a aparecer nuevamente las velas rojas en él. El indicador parabólico vuelve a dibujarse sobre el gráfico de precios. Por eso se puede considerar una transacción para la disminución del precio. Además, teniendo en cuenta que el precio ha estado subiendo durante bastante tiempo sin una buena corrección, entró con $344 en una disminución del precio por un minuto. Y veo que no hubo una gran disminución en el precio, pero igual lograron cerrar en positivo. Luego el precio, después de varias pruebas del nivel de soporte, subió un poco más con velas casi completamente verdes. En el Option Oscillator vemos que el histograma está por encima del nivel 0 y solo comienza a formarse otro pico. Todas las barras son verdes, el indicador parabólico también aparece por debajo del gráfico. Estos son signos positivos para la continuación del crecimiento local, así que entro en una operación de $643 a la subida del precio por un minuto. Y veo que el precio subió un poco desde mi punto de entrada, por lo que esta operación se cerró en positivo. Vamos a seguir mirando. El precio rompió el nivel de resistencia y continuó su crecimiento. El parabólico está debajo del gráfico y a una distancia suficiente de él para afirmar que la tendencia continúa. El histograma del Option Oscillator ha estado por encima del nivel 0 durante mucho tiempo. Durante algún tiempo los columnas eran pequeñas, pero ahora vuelven a crecer y todas son verdes. Por eso espero un crecimiento del precio y entre en una operación por la cantidad total de $1,190 durante 2 minutos. Después de 2 minutos veo que logramos ganar de nuevo, aunque en el momento fue peligroso. Luego el precio subió con impulso y de hecho sigue el escenario de la operación anterior. El punto de entrada puede resultar mejor debido al crecimiento más activo del gráfico. Vuelvo a entrar en una operación al alza del precio. La suma es de $2,201. El tiempo es de 1 minuto. Y vemos que el crecimiento continúa, por eso estamos en ganancias. Amigos, mi objetivo de trading para hoy está cumplido. Como pueden ver, incluso al operar con 2 instrumentos se pueden elegir puntos de entrada más precisos y ganar dinero. También les recuerdo que si quieren pertenecer al mejor grupo de Telegram con señales totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra ganador y ya con eso los agregaré. Y bueno, no se les olviden comentar, poner un me gusta y escribir los comentarios. Y que tengan un buen trading. Hasta pronto.